Desde el 2 de noviembre de 2011, Flaxo Radio ha emitido su variada programación con contenidos académicos, culturales, musicales y de entretenimiento. Para celebrar nuestro 10º aniversario, presentamos Flaxo Radio 10 años, una serie de entrevistas con personalidades del quehacer radial en Ecuador. Comenzamos. Bienvenidos al programa Flaxo Radio 10 años. Recibimos de la manera más cordial al pionero de los programas de videos musicales y de la radio romántica en el Ecuador, el señor Francisco Herrera Trujillo. Bienvenido, qué gusto contar con su presencia en este programa especial por los 10 años de Flaxo Radio. Le escuchamos. Gracias, permítame saludarle, Marianela, y extenderle mi agradecimiento por permitirme participar y ser parte de estos fructíferos 10 años de Flaxo Radio. Aquí compartiremos en los próximos minutos los tiempos de la comunicación a través de este espacio. Gracias, Marianela. Por favor, cuéntenos sobre sus inicios en Radio Atahualpa, que se escuchaba en los 1490 kilohercios AM desde los años 60. Sus padres le escuchaban. ¿De allí nació su amor por la radio, estimado Francisco? Efectivamente, y muy interesante la investigación realizada por usted, Marianela. Efectivamente, hace ya 5 décadas tuve la oportunidad de vincularme desde una edad muy corta a este medio de comunicación, Radio Atahualpa, que en aquel entonces funcionaba en amplitud modulada en la frecuencia de los 1490, una estación que era gerenciada por el señor Gonzalo Maldonado Quijano. Él fue igualmente uno de los pioneros de la comunicación en el país y en el formato de la comunicación de noticias a través del reconocido en aquel entonces noticiero HCMQ, que se generaba en la frecuencia de AM. AM era quienes los medios de comunicación prevalecían porque era muy incipiente y hasta desconocida la presencia de la banda de la frecuencia modulada. Esto ocurrió hace ya 5 décadas y entonces eso me impulsó porque efectivamente, como usted lo manifiesta en la introducción, mis padres escuchaban esa estación de radio y de alguna manera eso generó un vínculo y luego tuve la oportunidad de llegar a ese medio de comunicación y comenzar a estar toda esta vida de Francisco Herrera en la comunicación radial. Nuestro invitado nació y creció en el barrio de San Roque, en el centro histórico de Quito. Estudió en la escuela del barrio, la escuela Isabel Tovar número 2 y en el Colegio Central Técnico. Todo estaba cerca, incluso la radio. ¿Qué tipo de programación tenía Radio Atahualpa, Francisco? Básicamente, Radio Atahualpa estaba enfocada en el segmento de la comunicación de noticias. Tenía noticieros muy temprano, a las 6 de la mañana, y luego tenía espacios cada 30 minutos durante el transcurso de todo o de casi todo el día, entendiéndose que las estaciones de radio en aquel entonces funcionaban desde muy temprano en la mañana, 5, 5 y media, 5:45 de la mañana, y las emisoras salían del aire a las 11:30 o 20 o 12 de la noche, que son 23 horas, 23:30, 24 horas. No como en la actualidad que trabajan 24 horas. Eso era por cuestiones técnicas, especialmente de los transmisores que no tenían la capacidad de poder laborar 24 horas. La radio tenía 18 horas aproximadamente funcionando y se dedicaba fundamentalmente a los espacios noticiosos. Estamos dialogando con el señor Francisco Herrera Trujillo, quien tiene una amplia trayectoria profesional en medios como Radio Atahualpa, que la mencionamos, Radio Onda Azul, Radio Francisco Estéreo, Paz y Bien. Aquí, al igual que muchos niños que escuchamos la radio, quería usted saber de dónde salían todas esas voces y quería encontrarles dentro de esa pequeña caja de resonancia llamada la radio.
¿Finalmente encontró a los dueños de esas voces de la radio, Francisco? Bueno, esas voces soñadas encontré cuando yo estuve dentro de esa caja, ¿no? Y dentro de esa caja yo he permanecido 50 años. El hecho de estar vinculado y con toda esa curiosidad de la infancia, de la edad, nos puede ocurrir a muchas personas en la actualidad inclusive, de conocer un poco de esas voces. Y esas voces luego uno lo puede identificar que no es otra cosa que a través de un micrófono, a través de la tecnología, se puede amplificar y eso se transmite a través de un mecanismo de los medios de comunicación, ¿no? Entonces, esa es un poco la caja de resonancia a la cual está involucrado y ha trabajado. Así es, y su experiencia es muy, muy vasta. En la adolescencia usted ya trabajó como operador, que era la persona que manejaba los equipos y el que generaba todos esos sonidos que se emitían al aire, ¿verdad? Así es. Sí, efectivamente, ese fue el primer paso, ¿no? Porque por la edad que yo tenía, que era realmente corta la edad, no tenía todavía las capacidades ni el conocimiento como para poder enfrentar un micrófono. Pues entonces quería vincularme al medio de comunicación, tenía que comenzar como habíamos comenzado muchas personas en aquel entonces, ¿no? Haciendo tareas de operadores, que no es otra cosa que las personas que están manejando toda la infraestructura técnica, las consolas, las grabadoras, en fin. Y entonces yo comencé de operador, pero la intención no era quedarme en ese puesto. Gonzalo Maldonado Quijano, el gerente, el dueño de la estación Radio Atahualpa, él fue un, uno de los impulsores de muchas generaciones de locutores. En su medio de comunicación tenía cursos permanentes, talleres permanentes y preparaba a muchos de los locutores que todavía tienen sus voces en los medios de comunicación actual. Eh, Podría dar un nombre, Patricio Jarrín, y en fin. Y entonces, con el transcurrir de los tiempos, un par de años más desde que yo comencé, apliqué también a una de esas actividades y tuve la preparación adecuada como para poder estar frente a un micrófono, hecho que ocurrió en el año de 1974, cuando yo tuve la oportunidad de estar ya frente a un micrófono. Hace 46 años. De regreso a Radio Atahualpa, de propiedad de Gonzalo Maldonado Quijano, era un lujo. Hace 40 o 50 años tener un teletipo. ¿Cómo era esa máquina? Debía colocar dentro de determinado tiempo un rollo de papel blanco para que imprima las noticias. Luego usted debía corregirlas, Uh -huh. posteriormente locutarlas en los noticieros diarios, por favor. Efectivamente, como usted ha manifestado, había muy pocas emisoras que tenían esta tecnología, que era un desarrollo realmente para la época muy importante. Una manera de transmitir las noticias, especialmente las agencias internacionales, es la agencia AP o la Societe Press y la Deutsche Welle también lo hacía, y eran generadoras de noticias a nivel mundial. Ahora la tecnología nos tiene realmente confundido de alguna manera, pero antes no eran otra cosa que unas máquinas de escribir con algunas características especiales a las cuales se les iba permanentemente cambiando de rollos de papel que eran muy grandes, el estilo de una hoja A4, pero hecho un rollo grande, y automáticamente la información que redactaban los periodistas internacionales llegaba a través de un medio de enlace que no era otra cosa que la línea EP o la línea de teléfono, y llegaban a los famosos teletipos. Entonces, Radio Atahualpa era o fue una de las pioneras en tener en aquella tecnología. Luego se recortaba la noticia, había que corregirle porque a veces venían letras equivocadas y en fin por el estilo, ¿no? Eso era lo que ocurría en aquel entonces. Esto es Flaxo Radio 10 años. Nuestro invitado ha sido la voz institucional de Radio Onda Azul 101.3 FM desde 1978. Se ha desempeñado en la comunicación institucional, ha trabajado en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, en Petroecuador, en el municipio de Quito y en otras instituciones. Toda nuestra generación escuchó su romántica voz en Radio Melodía,
Radio Onda Azul, Radio Nacional Espejo y Radio Reloj. ¿Hubo un proceso planificado o fue una necesidad institucional que se plasmó y se volvió un estilo de hacer radio sin un locutor permanente y solo con grabaciones, estimado Francisco? Bueno, usted como comunicadora sabe que uno tiene que estar en permanente renovación, tiene que estar actualizándose permanentemente y tiene que buscar estrategias como para poder captar ciertos nichos de mercado. Y entendiéndose que en aquel entonces enfocamos un poco a la radio Onda Azul, donde he tenido una eh, casi gran trayectoria de comunicación o de comunicador, la, la estrategia que se quería captar era básicamente dentro del plano musical. Si bien es cierto, esa radio estaba enfocada a transmitir música de corte romántico, con alguna excepción de cada hora que ponía música en otro idioma, decidimos que para tratar de evitar el cansancio auditivo del oyente y de tener una persona que esté haciendo locución y muchas veces utilizando términos inadecuados, decidimos que sea una voz para cada medio de comunicación, tanto para Radio Melodía, para Espejo, para Reloj y por supuesto para Onda Azul. Ese formato surtió muy bien, surtió efecto muy bien porque le agradó a la gente, ¿no? Y sabe que uno está haciendo cualquier cambio en base a lo que la gente pide y si la gente se siente complacida, va a tener una anuencia muy... Sí, perfecto. Volvemos a lo que usted nos manifestaba hace un momento. Usted se formó en la escuela radiofónica. ¿A quién le pertenecía y qué otros colegas se formaron en este espacio? ¿De qué años eran? En, en esa escuela radiofónica se formó Francisco Herrera Luna, que es uno de mis homónimos, Francisco Herrera Luna. Estuvo Patricio Garrín, también un personaje muy conocido en el medio de comunicación. Por ahí también frecuentó Tito Rivadeneira y muchos de ellos lastimosamente ya no están con nosotros, pero que estuvieron parte de la, de la, de esas camadas de locutores, de voces que movieron el espectro radial acá en el país. Perfecto. Hablemos de su transitar por las radios colombianas. Radio Popayán de la cadena Todelar, luego en Cali en Radio El Sol y Radio 1, donde tenía programas de baladas y música americana. ¿Es lo mismo, le consulto, ser un locutor y presentador de programas musicales en Ecuador que en Colombia? Hay una gran diferencia, ¿no? La radiodifusión colombiana siempre ha estado un paso adelante de la radiodifusión ecuatoriana, desde la misma formación académica que ha tenido nuestro vecino del norte. Es importante, ya que usted trae a colación este paso por las emisoras colombianas, yo no viajé específicamente porque tenía previsto trabajar en medios de comunicación colombianas o porque tenía un contrato previo. Yo salí de hacer turismo realmente hasta Popayán. Y por esas coincidencias, claro, yo ya hacía radio acá en Ecuador, pero por esas coincidencias, en Popayán, luego de haber transcurrido unas 2 o 3 semanas, yo ya me quedé sin recursos como para seguir disfrutando y haciendo turismo. Y entonces me acordé que yo tengo ya una habilidad, si se quiere, y me fui a hacer un casting en Radio Popayán. En Radio Popayán me hicieron un casting y les agradó el estilo de locución mía. Y me quedé trabajando en Radio Popayán. Trabajé en Radio Popayán aproximadamente 6 meses y me di cuenta que ya no era el mercado para que yo esté en Radio Popayán. Entonces decidí probar suerte y me fui a Cali. Y en Cali, llegué a Cali,
fui a hacer un casting en Radio El Sol de Cali, pero no funcionó adecuadamente porque en aquel entonces la gran mayoría de emisoras o de medios colombianos, en Cali especialmente, estaban enfocados en el género musical tropical, dígase salsa, merengue, cumbia y todo el tema. Y no tengo esas habilidades como para poder ser un animador, un conductor de ese género de música. Dejé de trabajar en Radio El Sol de Cali y traté de ubicarme en un medio que tenga algún parecido con lo que yo hacía acá en Ecuador. Y efectivamente me fui a trabajar en Radio Uno de Cali y bueno, me quedé 2 años por allá. De eso ya mucho tiempo atrás. Qué bueno, pero qué bien recordarlo. De regreso a Ecuador, realizó usted los musicales de Colón. ¿Cómo era la relación con el público? ¿Le llamaban para solicitarle temas? ¿La calidez de la radio deriva en un público cautivo? Cuando yo fui a Radio Colón, el director de Radio Colón, el señor Jorge Aguilar Veintimilla, que ya no está entre nosotros desde hace mucho tiempo, él fue gerente y propietario de Radio Bolívar, que tampoco ya no está en el aire. En esa frecuencia hay otro tipo de programación. Eh, Había espacios de comunicación musical, pero realmente el fuerte de Radio Colón no era la música fundamentalmente. Tenía programas de magazine, de variedades, y la música era parte de la programación y tenía una aceptable sintonía. La radio que dominó de alguna manera por mucho tiempo fue Radiovisión, en la cual también estuve, y Radio Onda Azul, que ha mantenido durante décadas dominando el espectro musical en la radio, hasta cuando cambió la tecnología, evolucionó tanto que ya no hacía falta escuchar mucha música a través de los medios de comunicación, a través de la radio, porque la gente tiene ya todo en un dispositivo y todas las aplicaciones como para escuchar todo género de música el momento que y las 24 horas. ¿Cómo se vivió la popularidad de Radio Positiva en los años 80, denominada también como la guía musical de la capital? ¿Y le reconocen a usted en las calles ahora todavía por su voz? En Radiovisión, cuando yo estuve en Radiovisión era la guía musical de la capital. La guía musical de la capital porque en aquel entonces todas las compañías disqueras radicadas en el Ecuador, diga IFESA, FEADISA, Famoso, Fediscos, eran quienes proveían a las emisoras, a las radios, de material discográfico. Pero Radiovisión tenía una particularidad de que tenía una suscripción con un medio de comunicación de Miami que se llamaba el Club del Disco, entendiéndose que en los Estados Unidos las canciones, por la ubicación de las disqueras o por el movimiento musical que tienen, se producía en aquel entonces con mayor celeridad que lo que se producía en Ecuador. Entonces teníamos todos o casi todos los éxitos, no menos de 1 o 2 o 3 meses antes. Entonces, siempre estábamos marcando el ritmo de la música que se tocaba acá en aquel entonces, en la década del 80, 81, 82. Y es por eso que nos llamábamos la guía musical de la capital, que era Radiovisión de Quito. Qué lindo escuchar la historia de la radio en su voz, estimado Francisco. A finales de 1979 e inicios del 80, con la llegada de la democracia y Jaime Rodós de Aguilera a la presidencia de la República, se abrieron nuevas oportunidades y comenzaron a aparecer estaciones radiales en FM, en frecuencia modulada. La gente quería escuchar radio de mejor calidad. ¿Qué experiencia tuvo en las radios románticas como Radio Melodía, Onda Azul, de los años 80 hasta el 2018? Bueno, yo creo que la mayor experiencia dentro de la comunicación romántica, si se quiere, ha sido precisamente en esa década. En el año 79 yo retorno a Radiovisión y me quedo hasta el año 82, ¿no es cierto? Y entonces, a la par que trabajaba en AM,
en Radiovisión, porque no había FM todavía de visión, yo estaba ya vinculado a Onda en FM. Y entonces se genera un mecanismo interesante y se llegan a juntarse los dos medios, no como tal, ni como empresa, pero sí con mi voz. Y yo decido manejar un estilo diferente de comunicación, tratando de hacer tratando de hacer la diferencia a la cual todos los comunicadores estamos expuestos diariamente. Y entonces yo me enfoco a dirigirme al público con un lenguaje fresco, sencillo y muy digerible, sin buscarme o rebuscarme ningún término, ¿no? Y entonces eso le gusta a la gente y yo aplico solamente lo que le gusta a la gente. Como cuando yo les decía en aquel entonces una palabra muy sencilla: este disco es para usted. Y entonces la gente se sentía identificada con ese término. ¿Y por qué decía eso? Porque como no era una fusión en vivo diariamente, todo estaba bajo el formato de las grabaciones, la gente quería muchas veces sentirse identificada porque le llamaban a la radio al operador y le pedían una canción del Juan Gabriel, pero querían que alguien les diga que ese disco del Juan Gabriel es para esa persona. Pero entonces, como no había cómo personalizarle ese momento el mensaje, en la radio esperaban que 4, 5, 6 personas o más personas llamen y pidan el mismo disco, y entonces ponían la grabación que decía: este disco es para usted, y con eso se identificaban un montón de personas y se personalizaba la programación. Compártanos cómo nació la idea, en cambio, de realizar el primer programa de videos musicales en el país en Canal 13. Y por 7 años, duró por 7 años. ¿Cómo se llamó ese segmento? ¿Cómo fue esta experiencia? Compártanos, por favor. Igual hablando de la radio romántica. Y luego Una vamos exper- a conocer y a preguntarles si ustedes son románticos. Lo que usted menciona, Marianela, una experiencia extraordinaria, que eso ha ido naciendo de esa inquietud de tratar de generar nuevas, nuevas cosas en beneficio de la comunidad. En esos años era muy incipiente la televisión acá en el país, y menos hablar de que había televisión pagada. Ahora tenemos tantas ofertas de televisión pagada que uno más tiene una señal que otra, es decir, hoy día tenemos tantas opciones, pero en aquel entonces no había. Y el único programa musical en televisión, que no era un programa musical, Canal 10, hoy conocido como, o con su personería de TC Televisión, abría su programación todos los días a las 12 del día. Pero esto es importante conversarles y comentarles un poco a quienes nos están escuchando y viendo. Igualmente, los canales de televisión no trabajaban 24 horas. Los canales de televisión en aquel entonces ponían la señal a la 1 de la tarde o al mediodía y trabajaban hasta las 11 de la noche, no más. ¿Cómo se iniciaba? Los canales de televisión ponían una franja de colores, una barra de sintonía que se llamaba. Y entonces el canal 10 en aquel entonces, para que no se escuche, para que más bien dicho se escuche algo cuando estaba la barra de colores, ponía un poco de música. Yo, teniendo la experiencia de la música que había hecho, decidí llevar todo el éxito, entre comillas, para mí, o sea, para no ser vanidoso, todo el éxito de la radio, tratar de llevarla a la televisión. Pero había una gran ventaja. El hecho de que yo decidí en aquel entonces vincularme a una compañía disquera. Yo fui gerente de la compañía disquera IFESA durante aproximadamente 15 años, y como tal teníamos todo el material audiovisual de todos los artistas que tenía como catálogo la compañía disquera. Y además tenía la oportunidad de poder bajar del satélite señal del TVA, del Match Music o del MTV. Y entonces decidí, con todo ese material, hacer un programa de videos y ponerme en el aire. Fue solamente con la intención de hacer una pequeña prueba para ver qué pasaba, y salía apenas los días sábados
de 1 a 1:30 de la tarde. Tuvo repercusión, tuvo éxito y decidimos ponerle al programa todos los días y luego en el día repetí hasta 2 veces el programa y eso duró aproximadamente 8 años. Fue algo muy importante que también me trae a la memoria gratos recuerdos de ser el pionero de tener un programa de videos musicales aquí en el Ecuador. Qué interesante tema. Y lo que le preguntaba, ¿usted es un romántico? ¿Se considera un romántico, Francisco? Sí, sí, yo creo que todos los seres humanos somos románticos, ¿no? Si bien es cierto, los mecanismos de la radio nos ha llevado a manejar de diferente manera el romanticismo, pero todos somos productos del amor y todos sentimientos de afecto y sabemos expresar a nuestra manera. Y podemos expresar los sentimientos y podemos expresar el romanticismo a través de diferentes, puede ser de un texto, de una canción, a través de un poema. En definitiva, este es el gran mecanismo que nos mueve a todos los seres humanos, el amor y por supuesto el romanticismo. Claro que sí, Francisco, estoy de acuerdo totalmente con usted. Sin embargo, el amor romántico se ha construido en base a una ideología hegemónica, la patriarcal, perdón, y es tan jerárquica, injusta y tal vez violenta como el actual sistema. Profundizar en este modelo lleva a desenmascarar cuál es el papel que está desempeñando en la generación y manteniendo en la subordinación de las mujeres. También podríamos hablar de una especie de subordinación con el pretexto del amor hacia el género femenino. ¿Qué opina al respecto? Claro, lo que sucede es que las generaciones actuales, hablamos, ¿no es cierto?, de los millennials, de los trilenials, hablamos de la generación X, ellos también son seres humanos y son seres humanos con las mismas condiciones que todos tenemos. Tenemos cosas buenas y posiblemente no tan buenas, pero cada cosa lo podemos expresarlo en base a cómo estamos viviendo en la actualidad. Los millennials no tienen el mismo sentimiento en ciertas cosas o no le dan mucha importancia a ciertas cosas como la que les dábamos tal vez los que no somos millennials. Pero sin embargo, eh, yo creo que como seres humanos tenemos que adaptarnos y quienes no se adapten o no se nos adaptemos, pues tenemos que rendirnos y no podemos rendirnos en este tiempo. Qué interesante entrevista. En honor al tiempo, le quiero hacer una última pregunta. ¿Por qué asegura, o más bien, usted Ujú. considera que la radio romántica en el Ecuador no volverá o no será igual que antes? Como todas las cosas, nada será igual de antes, pero sin embargo, lo que han cambiado son solamente las formas. Todo es un cambio de formas, porque en el fondo todo es lo mismo. Son solamente el cambio de formas. Los millennials igual quieren, igual aman, igual son románticos, pero a su manera. Probablemente no como los antiguos o quienes tenemos ya algunos años, cuando queríamos llegar hasta el sentimiento de una persona, lo hacíamos a través de papelitos o lo mandábamos un mensaje o íbamos con un Serenatas. mariachi o nos íbamos a los serenos. ¿No es cierto? Hoy día es cuestión de decirle 3 o 4 palabras en el WhatsApp o en el Instagram y todo está consumado. A diferencia de las largas batallas que teníamos que lidiar nosotros en nuestro tiempo, como para alcanzar el favor y el corazón de una persona. Qué interesante plática con usted, estimado Francisco. Y una última cosa, por favor mencione las Ujú. canciones más románticas que ha escuchado usted en el Ecuador según su criterio musical, o podríamos hablar de cantantes románticos o las canciones románticas. Sí, se me viene a la memoria grandes talentos de la música y compositores fundamentalmente, ¿no? Le puedo mencionar a José Luis Perales, otro español, compositor, Manuel Alejandro, por ejemplo. Manuel Alejandro ha compuesto himnos o ritmos románticos para una diversidad de intérpretes o de cantantes, ¿no? Del Puma, de Rocío Dúrcal, de Rocío Jurado. En definitiva, grandes talentos, pero un romántico consumado, José Luis Perales, porque tiene temas y todos los temas que uno quiere y que se los puede volver y escuchar y repetir el momento que uno a bien tenga y siempre seguirán siendo románticos.
Solo queda agradecer a nuestro excepcional invitado por llevarnos en este viaje por la radio romántica en el Ecuador. Gracias a todos ustedes por ser parte de la historia de Flaxo Radio en este aniversario número 10. Este programa se emitió con la dirección de la doctora Palmira Chavero Ramírez y la producción general de Javier Macasenderica. Les habló Marianela Paredes. Hasta pronto y tal vez un mensaje final, estimado Francisco, y gracias por haber estado con nosotros. Gracias a usted por este tiempo realmente maravilloso y que no sean 10 años, que sean todos los años que ustedes seguirán haciendo buena comunicación. Gracias. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Acabas de escuchar Flaxo Radio 10 años. La próxima semana tendremos un nuevo invitado. Para volver a escuchar y mirar este programa, visítanos en flaxoradio.es. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y busca el playlist de este programa. Síguenos en YouTube, Instagram, Facebook y Twitter. En todas estas plataformas nos encontrarás como Flaxo Radio. Hasta la próxima.